La mujer que susurraba al oído de los caballos. Esperadísimo momento el de los lunes, de verdad, seguro que estaban muchos de nuestros oyentes ya adelantando su vuelta de las vacaciones, aunque no tienen ustedes por qué volver porque la radio se escucha donde estén, es compatible con las vacaciones, de ustedes, claro. Bueno, nos acompaña María López, la mujer que susurraba lo de los caballos, más que susurrar, nos enseña a comprendernos a través de ellos. Y hoy además, María, vienes con regalo incorporado, de verdad, muchas gracias. De nada, de nada. Es su libro, del que hemos hablado algunas veces. Sí, es el libro que publiqué hace 4 años, va a hacer 4 años en diciembre. Que se titula precisamente La mujer que aprende de los caballos y es un poco un guiño al título de la película también del hombre que susurraba a los caballos. Y bueno, no sabía que no lo tenías, que no lo habías leído y como el otro día me comentaste, pues dije, bueno, pues te lo traigo y le echas un vistazo y lo recomendamos también aquí a nuestros oyentes que, por supuesto, que te siguen, pero también pueden leerte y saber, bueno, que el trabajo de María, bueno, pues es una trayectoria bastante amplia y sobre todo profunda, ¿no? Y vocacional. Sí, y arriesgada, ¿no? Sí, porque te pasas la vida con ellos, con tus caballos. Sí, bueno, es vocacional las dos cosas, el tema de la comunicación, el tema del periodismo, por el tema de contar historias. Y conocer gente, contar historia, que ya hablábamos el otro día, y la parte de los caballos, que es un poco lo que cuento en el libro, que desde que soy pequeñita y desde que yo tengo recuerdo, me gustan los caballos. Y no sé muy bien por qué, porque en mi familia cuando yo nací, antes sí, pero cuando yo nací ya no había caballos, ni mulos, ni nada. Pero antes de que yo naciera sí que había. Y sin embargo, pues yo veía un caballo y salía corriendo detrás de él, que mi madre se ha asustado porque a mi madre le da un poco de miedo las bestias, como ella dice, ¿no? a los caballos y los mulos y todo esto. Y a mí, sin embargo, era una cosa que, bueno, sin pensar, yo soy muy impulsiva y de pequeña se ve que era todavía más. Y me iba detrás, veía un caballo y me daba igual que fuese un señor que no conociera, que lo que sea, y yo me iba detrás del señor y le decía que me montara y sí, iba haciendo amigos por todas partes. Ibas ya susurrando a los caballos, ¿no? Sí, bueno, en este caso a los dueños de los caballos para que me subieran al caballo. A ver, teléfono de aludidos, si ustedes tienen este recuerdo y han pasado unos años, no duden. Soy yo. Es ella. María, bromas aparte, vamos a hablar de liderazgo, pero quiero recordar que Equinos, que es tu lugar donde haces terapia, coaching de caballos, tienes caballos, pero que además tienes más equinos. Eso también me gusta recordarlo. ¿Tienes un mulo? Una mula. ¿Una mula? Una mula. Por eso se llama equinos. Bueno, en realidad el nombre de equinos, fíjate, es un juego de palabras, porque los caballos son équidos, ¿no? Y se conocen también como equinos. Sin embargo, las mulas y los burros son también équidos. Entonces era una manera de aglutinar tanto a los caballos como a la mula, aunque la mula no trabaja, ella es la reina, pero bueno, esta forma parte de la manada que tenemos. Y el nombre de equinos se escribe con Y, o sea, es como equinos normal, pero la I latina la hemos convertido en Y. Y es un juego de palabras que lo que viene a decir es caballos y nosotros, los humanos. Yeah. La marca equinos significa eso, es como hacer un grupo, una manada entre los équidos y los humanos. Y de ahí viene la marca. ¿Y tienes también un burro? No, tengo la mula. La mula, el burro no, el burro es el padre. El padre de la sí, mula. pero no, yo no lo conocía. O sea, cuando la madre, que sí que la tengo, a Iza, llegó a mí, estaba embarazada, estaba preñada y de condesa. Y bueno, esa es una historia que además es muy curiosa porque nació de golpe, o sea, nació por sorpresa. Yo de hecho le iba a poner sorpresa, pero le puse condesa porque mi padre sí que de pequeño había trabajado toda su infancia con mulos, labrando la tierra y todo esto. Y de hecho él se crió con mulas y de pequeñito incluso dormía con las mulas, mi padre. Y su mula, tuvo varias, pero su mula como con más especial y con la que más vínculo él tuvo, se llamaba Condesa. Entonces, cuando a mi padre le dije que había tenido una mula,
Bueno, se puso loco de contento. Yo creo que si le digo que tengo un hijo, no se pone tan contento. O sea, una cosa de verdad. Deben de ser cosas diferentes. Sí, pero es que fue una cosa tremenda, que tuve que subirlo a ver la mula el mismo día. O sea, fue curiosísimo. ¿Sí? Sí. En serio, era como, ¡ay, la mula! ¿Y cómo es? Y no sé qué. O sea, estaba como un crío pequeño, literalmente. ¿Se llevan bien entre ellos, los caballos y la mula? Sí, se llevan genial. Están súper hermanados. De hecho, tengo a Condesa, que es la mula, y Lluvia, que es una de las yeguas recogidas, porque la mayoría de los caballos que tenemos en equinos son recogidos de malos tratos. Entonces, y se llevan fenomenal, sí, se llevan muy bien. Qué bien. Bueno, pues eso es un poco la intrahistoria que hay en Equinos, en este libro que recomendamos, La mujer que aprende de los caballos. Luego lo pondremos también en la web para el que lo quiera comprar. No lo voy a poner todo porque hay que leerlo, pero lo recomendamos. Y vamos a hablar hoy de liderazgo. En esta sección que tenemos contigo, o que tienes con nosotros, aprendemos a vernos, nuestras emociones, nuestro comportamiento, pero ya no desde ese punto quizá de la psicología, ¿no? Sino de cómo los caballos hacen que nos veamos de una determinada manera. Claro, hablamos de liderazgo entre caballos. Sí, el liderazgo, vamos a situar un poco el tema del liderazgo. Nosotros, sobre todo cuando trabajamos con grupos de personas, con grupos de empresa y grupos de trabajo, hay una dinámica que hacemos al principio, que es mover a los caballos, sobre todo cuando tenemos, como en mi caso, un grupo de caballos y los podemos mover en un espacio y hacerles correr y demás. Y lo hacemos una dinámica que se llama, para que la gente lo entienda visualmente. Y es que no es lo mismo el liderazgo que la dominancia. Y sobre todo en el mundo de la empresa y en el mundo político y en muchos. Es decir, la dominancia es imponer tu voluntad. Yo ordeno y mando y tú obedeces. Eso es la dominancia. El liderazgo es otra cosa diferente. La dominancia impone, el liderazgo seduce. Entonces, durante muchos años se ha creído que los buenos líderes o los líderes son los que mandan, los más fuertes, los que más saben y los que mandan. Y no necesariamente un líder es el que manda. Un líder es en realidad el que consigue que otros hagan lo que yo quiero, o sea, lo que él quiere, pero que lo hagan por su propia voluntad. Es una seducción. Es una seducción, por eso digo que el líder seduce, el liderazgo seduce, la dominancia impone. Entonces, ¿por qué podemos aprender de los caballos? Porque los caballos precisamente, como son animales herbívoros y animales presa, como hemos comentado ya en algún programa, a ellos si tú vas por la fuerza y por la dominancia, vas a conseguir que el caballo te evite, huya de ti, que no quiere estar contigo. O sea, justo consigues lo contrario. Entonces, solamente cuando tú consigues transmitirle confianza al caballo y que el caballo se sienta más seguro contigo que estando solo y que incluso sea capaz de hacer cosas que a él le dan miedo y que temen, y que lo hagan simplemente porque tú estás, ahí es cuando tú estás trabajando tu liderazgo y cuando estás desarrollando tu liderazgo. Mira, un ejemplo muy gráfico en el mundo de los caballos. En el mundo de los caballos hablamos, vengo, digamos, de alguna manera de la corriente, aunque yo empecé como todo el mundo con la doma tradicional, que es la doma, bueno, pues de espuelas, fusta y de sometimiento del caballo, y se conoce como doma tradicional. Dentro de este mundo vengo, digamos, un poco como más de la corriente de la doma natural. La doma natural entendida como conocer el comportamiento natural de los caballos y ese comportamiento aplicarlo a su educación y a nuestra relación con ellos para que ellos nos entiendan mejor, porque es su lenguaje. Entonces, ellos eso lo van a entender. Y ellos, como digo, en un grupo de caballos, en una manada de caballos, en estado natural, los caballos evitan al caballo que es más agresivo y que es más conflictivo y que es más camorras, por así decirlo. Sí. Lo evitan. Ese caballo suele estar solo y casi nadie quiere estar con él. Como lo hablaste la semana pasada, un elemento disonante que de alguna manera la manada aparta y castiga. Exacto, pero eso es a veces, lo de la semana pasada era en el caso del bien común, de cuando están educando a los potritos, es la forma de enseñarle las normas
la convivencia, la coordinación y demás para luego no atropellarse. Entonces, como el tema de respeto sobre todo. Pero igual ya cuando son más adultos, si hay un caballo que es más follonero, es más, entre comillas, toca narices y demás, con otros, más chinchoso, que hace bullying al resto de caballos. ¿Ah, lo hacen? Pueden haber, en el ámbito doméstico sí, porque como en el ámbito doméstico hemos alterado sus condiciones de vida, los tenemos en cuadra, en espacios reducidos, les damos la comida de manera muy puntual, cosa que ellos en el espacio natural tienen la comida en el prado, es decir, está a libre disposición. Entonces, hay una serie, digamos, de conflictos y de comportamientos un tanto anómalos que tienen los caballos domésticos que no tienen los caballos en el ámbito natural, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos, en el ámbito doméstico sí que podemos ver caballos que chinchan a otros caballos. ¿De acuerdo? Es decir, porque pasa un poco como con las personas, de decir, no todos los caballos se caen bien entre ellos. Hay caballos que son más afines entre unos y otros caballos que son menos afines. Entonces, si nosotros eso muchas veces tampoco lo tenemos en cuenta. Simplemente son caballos, los metemos todos juntos y como sea. Y luego pues ves peleas y es porque directamente algunos no se llevan bien, ¿no? Y no tienen por qué llevarse bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en estado natural no hay problema porque hay mucho espacio. Son hectáreas y hectáreas y tan fácil como uno se aleja y el chinchoso ya se cansará de correr y de perseguir al otro, ¿entiendes? Entonces, lo que te digo, en el mundo del caballo la dominancia es inaceptable. Es el caballo, ese caballo va a estar solo, nunca va a ser un líder y nunca va a generar manada ni grupo. De hecho, más bien será expulsado y evitado. Y es todo lo contrario. Aquel caballo que transmite buena energía, que es amable, entre comillas, que es noble, que es seguro, que sabe dónde va y cómo va, todos los demás van a querer su compañía, van a querer estar con él. Entonces, esto trasladado al mundo del coaching con caballos, nosotros lo que hacemos es que ponemos a una persona, porque claro, el tema del liderazgo se suele asociar al liderazgo en el mundo de la empresa o político. Sí. Y claro que pensaba que ibas a decir que pones a los candidatos no, pero delante de las cuadras y el caballo elegía. Me han venido ¿Sí? políticos, hemos trabajado con algún equipo de políticos. Esto también. Por discreción de no, tu no se puede dar mía, datos, no vamos a decir cómo se comportaban los caballos ante X político. Pues había de todo. ¿Sí? Pero sí, y había situaciones muy graciosas y muy simpáticas. Sí. La verdad es que lo bueno que tiene el coaching con caballos es que es una manera muy, muy lúdica, muy entretenida de trabajar cosas que a veces son como más complicadas de entender o de asimilar. Y encima lo haces outdoor, es decir, lo haces puertas afuera, ¿no? Lo haces en la naturaleza, lo haces en un espacio abierto. Y esto parece que no, pero hace que la gente se abra mucho más y abra mucho más tanto la cabeza como los recursos, como la creatividad. Para mí una de las cosas más interesantes del coaching con caballo es que fomenta muchísimo la creatividad. Claro, porque te saca de la caja, te saca del pensamiento cuadrado y del libro y demás, ¿no? Y te obliga a la espontaneidad, porque los caballos están enseñados, pero no están domesticados desde el punto de vista de amaestrados, que le haces una señal y hace lo que tú quieres, ¿no? Entonces, volviendo al tema del liderazgo, cuando hacemos sesiones de coaching con caballos para trabajar el tema del liderazgo, solemos hacer dinámicas en las que lo que tiene que ponerse la persona, si es una sola persona o si es un grupo, de alguna manera tiene que desplegar estrategias y recursos y comportamientos que inviten al caballo sin cuerda, sin tirar del caballo, sin golpear al caballo, sin ponerle ninguna cuerda, sin nada, que consigan que el caballo haga determinado tipo de cosa. Es decir, tienes que seducir y convencer al caballo. Y ahí las palabras valen de poco, ¿entiendes? Entonces, tiene que ser, volvemos a lo que hablamos en algún programa, tiene que ser a través de tu lenguaje corporal, de tu energía. ¿Y eso qué significa? Significa que si tú no estás segura de lo que tú quieres, de cómo lo quieres, de lo que estás haciendo en ese momento, de ti, de tu estado, el caballo no te va a seguir. Pero porque es un animal herbívoro, va a decir, uy, esta persona, ellos leen el lenguaje corporal, te van a notar tensa, te van a notar insegura, que a lo mejor no tiene nada que ver con el caballo, o sí, pero el caso es que tú en ese momento estás insegura porque no sabes cómo resolver la dinámica, o te ves un poco fuera de lugar, o lo que sea.
Pero el caso es que hasta que tú no consigues superar todos esos escollos, centrarte en ti, en tu centro, en tu ser, conectar con tus capacidades, relajarte y creerte, de verdad creerte tú a nivel interno, que tú puedes, en el momento que tú te lo crees, el caballo te sigue. ¿De verdad? De verdad, mira, me ha pasado, pero no sé, incontables veces, Lucía, de hacer sesiones tanto a nivel individual como a nivel de grupos, de la gente hacer todo tipo de cosas para ver si el caballo hace lo que tiene. Su atención, Sí, ¿no? y bueno, y la gente se desespera y me mira como diciendo esto es imposible, esto tiene trampa, me miran, pero esto no lo consigue nadie, ¿verdad? Y cosas así, ¿no? Y yo cuando les digo a la gente, les digo, centraos en vosotros, olvidaos del caballo. Y de mí. Claro, ¿no? De mí yo estoy allí como espectadora casi, ¿no? Pero digo, olvidaos o sea, cuando digo olvidaos del caballo es olvídate del objetivo. Ya. Porque ese es el tema. Cuando tú pones tu energía y tu interés fuera de ti, es decir, lo pones en el otro, quiero que el otro haga esto, Porque yo quiero. quiero, ya nada. claro, ahí hay tensión, hay dominancia, hay de manera sutil, pero hay una dominancia, es como yo quiero que tú hagas esto. Hay ¿Entiendes? autoridad. Exacto. Claro. Y no, Chantaje en muchas ocasiones con la autoridad. El caballo no te entiende. Exacto. Hay un yo mando y tú obedeces. Sí, pero en la forma humana siempre hay un chantaje. Sí, yo claro, mando y tú obedeces claro. porque yo puedo Exacto. hacértelo pasar muy claro, mal. Exacto. Claro. Y sin embargo, en el caso de los caballos, ellos entre ellos, claro, yo me paso horas observando a los caballos, vivo entre ellos. Sí. Y entonces yo me di cuenta antes de, cuando empecé a trabajar en todo esto, yo decía, a ver, un caballo, hay caballos que son más líderes que otros, digo yo, estos no los veo que muevan a los demás, no llevan cuerda, no llevan fusta, y sin embargo consigue mover al resto de caballos. ¿Cómo lo hace, no? Y entonces pues me di cuenta que lo hacía con movimientos, con su propia energía y sobre todo con una cosa, el que consigue mover al resto, él lo que se centra es cuestión de, yo le llamo liderazgo natural. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos se centran en sí y en lo que ellos quieren. Y están tan seguros de lo que ellos quieren y están tan a gusto que los demás dicen, yo quiero de eso también. Claro, Sí. entonces, es decir, son líderes porque actúan con el ejemplo. Ya. Es que es eso, o sea, el buen liderazgo es el buen líder es el que actúa, el que su propio comportamiento es Convence, un ejemplo. ¿no? Exacto. Convence por su comportamiento, no por sus palabras. Ajá. ¿Entiendes? No es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, en el caso de los caballos, ellos hacen lo que hacen, pero no lo hacen de cara a la galería, sino lo hacen porque realmente es lo que sienten que quieren hacer en ese momento. Entonces, en el momento que las personas toman conciencia de que lo que yo necesito es centrarme en mí, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo más probable es que el caballo te siga. Qué bueno. Y luego ya las implicaciones que eso tiene Claro, en la vida. exacto. De hecho, yo siempre digo que el liderazgo realmente importante es el liderazgo personal. Es el liderazgo de ser líderes de nuestra propia vida a nivel personal. Porque si uno no es capaz de liderar su propia vida, de saber qué quiere, cómo lo quiere, hacia dónde llevarlo y cómo llevarlo, difícilmente vas a poder inspirar a otros. Claro, si tú no te lideras a ti, entonces, por eso digo, yo diferencio también lo que te decía antes, el liderazgo se asocia al mundo de la empresa y de la política, pero realmente deberíamos de llevar el liderazgo a nivel individual, incluso con los niños. Si lo aplicáramos en la educación y con los niños, esto es una de las partes más importantes dentro de la inteligencia emocional, sería una forma de atajar el bullying. Porque precisamente el bullying, ¿qué es? Es dominancia. O sea, el bullying es niños que son más fuertes, que son más tal, por la fuerza intentan someter a otros niños y que esos niños hagan lo que ellos quieren, como ellos quieren y demás. Es dominancia. Entonces, si se les enseña a través de juegos y además con los caballos, que hay precisamente un niño que hace bullying con un caballo lo tendría muy crudo, porque el caballo le haría gestos como agresivos a su vez, se defendería el caballo, el niño diría, ostras, por aquí no voy bien, ¿entiendes?
Y claro, y el niño, y eso trabaja las emociones, y el caballo le haría como de espejo y el niño empieza a interiorizar, como diciendo, por aquí no voy bien. Y en el momento que el niño empieza, lo digo porque yo he trabajado en algún caso así, pocos, la verdad, porque no hemos trabajado con muchos niños, pero hemos trabajado con alguno, y en el momento que el niño se da cuenta de que él baja su energía, cambia su actitud, y el caballo empieza a irse con él, flipa, y empieza a aplicarlo en su vida. Ya en lugar de la defensiva o la bronca, Exacto, de otra forma. Exacto. Entonces, para mí, realmente el liderazgo importante es el liderazgo a nivel individual, a nivel personal. Y eso ya aplicarlo a las diferentes áreas de nuestra vida. Muy bien. Coger las propias riendas del Exacto. propio camino y que nos sigan voluntariamente, ¿no? Exacto. María, ¿cuánto tenemos que aprender? Madre mía. La mujer que aprende de los caballos, Coaching de la vida, María López Mayor, editado por Diego Marín, la editorial murciana, editorial regional. Lo leemos, seguro. Y la semana que viene, si te parece más. Perfecto. Hasta luego.